¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este análisis, donde como siempre, los números nos van a contar la historia. Bueno, al menos la historia antes de que ruede la pelota. Porque hoy, señoras y señores, tenemos una jornada espectacular y vamos a desmenuzar las probabilidades de cada partidazo. Vámonos, que esto arranca. A ver, pongan atención a la agenda del 26 de noviembre porque está que arde. 3 choques de poder a poder en la Champions League y de ahí nos cruzamos el charco para 2 duelos de vida o muerte en las fases finales de Argentina y Colombia. Son 5 partidos, 5 historias que los datos ya están empezando a escribir. Quiero que miren bien este número, 45%. Así solito a lo mejor no dice mucho, pero créanme, es la predicción estadística más, digamos, la más sorpresiva de toda la jornada. Quédense con esa cifra en la cabeza. Y ¡pum! Ahí está la respuesta. Ese 45% es la probabilidad de que el duelo de gigantes entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham termine en empate. Sí, así como lo oyen. El modelo estadístico nos dice que lo más probable es que aquí no haya ganador. Ya vamos a llegar a ese partido, pero primero vámonos a Londres. Ok, nuestro primer análisis nos lleva al norte de Londres para un verdadero clásico del fútbol europeo, el Arsenal en su casa contra el siempre pero siempre peligroso Bayern Múnich. Un partido con un historial enorme y, ojo, con un favorito muy pero muy claro según la data. Y miren nada más qué contundencia. Las cifras le dan al Arsenal más de un 55% de probabilidad de quedarse con la victoria. Es muchísimo. El factor de jugar en casa pesa, y vaya que pesa, dejando al Bayern con un 33% y al empate como el escenario menos probable, con apenas un 11%. Ahora, aquí es donde se pone interesante la cosa. Fíjense en la combinación. Primero, se espera un partido con goles, muchos goles. Hay un 66% de probabilidad de que veamos más de 2.5 tantos. Pero, y esta es la clave, el modelo también nos dice, con un 61%, que no van a anotar los dos equipos. ¿Qué nos dice esto? Pues que todo perfila una victoria bastante cómoda del Arsenal, un 3-0, por ejemplo. Bueno, dejamos Inglaterra y nos vamos a una de las canchas más calientes de toda Europa. El llamado infierno griego del Olympiacos, que recibe nada más y nada menos que al Real Madrid. Un auténtico duelo de David contra Goliat, pero, como siempre, los datos nos pintan un panorama muy interesante. A pesar de estar en esa cancha tan complicada, el pronóstico es clarísimo. El Real Madrid tiene un 50% exacto de probabilidad de llevarse la victoria. Para un equipo visitante en Champions, eso es una cifra muy sólida. El otro 50% se lo reparten entre el Olympiacos y el empate, con un 25% para cada uno. Y otra vez, ¿ven el patrón? Es muy parecido al partido anterior. Tenemos una probabilidad altísima, casi del 69%, de que se anoten más de 1.5 goles. Pero, al mismo tiempo, la misma probabilidad se le da a que no anoten los dos. Todo apunta, de nuevo, a una victoria del Madrid dejando su portería a 0. Un 2-0, por decir algo. Y ahora sí, regresamos a esa estadística que les mostré al principio. Nos vamos a la ciudad de la luz, a París, para el que, en el papel, es el duelo más parejo. PSG contra Tottenham. 2 equipazos, 2 estilos y un pronóstico que, la verdad, rompe todos los esquemas. Pero bueno, esta es una locura. El resultado más probable, y por muchísimo, es el empate, con un 45%. Es altísimo. O sea, es más probable que empaten a que gane el Tottenham, que tiene un 35%. Y lo más increíble es el PSG. A pesar de ser local, apenas un 20% de chances. El modelo está gritando empate a los 4 vientos. Y ojo, que no sería un empate de esos aburridos de 0-0, ¿eh? Para nada. El modelo anticipa más de 2.5 goles. Y a diferencia de los otros partidos, aquí sí se espera que los dos equipos anoten. Este cruce de datos nos sugiere que los dos tienen la pólvora para hacerse daño, pero quizá no la defensa para aguantar la ventaja. El punto clave es que la data nos perfila un partidazo, un 2-2 vibrante.
Muy bien, dejamos el glamour de la Champions y cruzamos el charco. Y aquí el ambiente cambia, el estilo de juego es otro, y los números por supuesto lo reflejan a la perfección. Ahora nos esperan partidos mucho más tácticos, más de ajedrez, más cerrados, y sí, con menos goles allá en Argentina y Colombia. Primera parada, sur de Buenos Aires. Son los playoffs de la Liga Argentina. Lanús, el Granate, contra Tigre. Son de esos partidos donde un error se paga carísimo y la estrategia es absolutamente todo. La localía, por supuesto, le da a Lanús un favoritismo bastante claro, con un 45% de probabilidad de ganar. Sin embargo, mucho ojo con el empate, que tiene un robusto 30%. Es una cifra muy alta que siempre hay que tener en cuenta en estas instancias. Y esto es una radiografía perfecta del fútbol sudamericano en fases finales. La probabilidad de que haya menos de 2.5 goles es altísima, casi del 70%. Y además, lo más probable es que no anoten los dos. El perfil es clarísimo. Un partido trabado, de mucha lucha, que seguramente se decida por un detalle, un 1-0. Casi un 70%. Es una cifra brutalmente alta que nos está diciendo: a ver, esperen un ajedrez táctico, no una feria de goles. Aquí, la defensa va a ser la gran protagonista. Y cerramos nuestro recorrido en Colombia con otro partidazo de cuadrangulares finales. Atlético Nacional, uno de los gigantes del continente, se mide en su casa al siempre aguerrido Junior de Barranquilla. El verdolaga es muy favorito. Roza el 50% de probabilidad de victoria, una de las cifras más altas que hemos visto hoy. El empate se mantiene como una opción muy real con un 32%, mientras que una victoria del Junior, la verdad, luce como un escenario bastante complicado. Y la tendencia sudamericana se repite. Las cifras nos dibujan un partido de pocos goles, con casi un 60% de probabilidad de que haya menos de 2.5. Y otra vez, el ambos no anotan se impone con más del 50%. Todo apunta a una victoria por la mínima de Atlético Nacional, en un partido que va a ser muy disputado. Perfecto, ya desmenuzamos cada partido. Ahora vamos a juntar todo. ¿Qué nos dicen los números en resumen? ¿Cuáles son las claves, las tendencias más claras para esta jornada de fútbol? Vamos a verlo. A ver, si lo que se busca es gritar goles, la Champions es el lugar indicado. El Arsenal contra Bayern es el candidato número 1 para un marcador abultado, con 2/3 de probabilidad de superar los 2.5 goles. Y el PSG contra Tottenham, con un 75% de chances de tener al menos 2 tantos, también promete muchísimas emociones. ¿Y las apuestas más sólidas, por así decirlo? ¿Quiénes tienen el respaldo más fuerte de la data? Pues sin duda, el Arsenal en su casa, que supera el 55% de chances, y Atlético Nacional, que se queda a nada del 50%. Son los dos equipos con la probabilidad de victoria más contundente del día. Y si lo suyo es más la táctica, la tensión, esos partidos cerrados que se definen por un chispazo, entonces el Lanús contra Tigre es el partido a seguir. Con casi un 70% de probabilidad de tener menos de 2.5 goles, se perfila para ser una auténtica batalla estratégica de 90 minutos. Así que ahí lo tienen. El análisis estadístico nos da un mapa fascinante, una guía de lo que podría pasar. Nos habla de favoritos claros, de partidos con goles, de otros más cerrados y hasta de sorpresas. Pero al final del día, los números son solo la previa. La verdadera historia la escriben 22 futbolistas en el campo. ¿Se van a cumplir los pronósticos? Eso es lo maravilloso de este deporte. Que lo disfruten.